Hoy vengo a terminar un ciclo muy doloroso para mí, ya que ustedes me han hecho pasarla muy mal en el curso, con las constantes agresiones de los que se creen bacanes. Me voy porque mi madre y yo lo decidimos. No quiero estar más cerca de malas personas y ustedes lo son. Me han ofendido con cosas muy dolorosas como que no tengo papá, pero cualquiera quisiera tener la gran madre que tengo. Me han dicho que todos me odian, pero están equivocados. Hay mucha gente del colegio que me quiere y por ellos me da mucha pena irme, pero ustedes causan mucho dolor. Con pena les digo que el colegio no supo cuidar mi integridad. Al resto, ojalá les vaya bien y se den cuenta que no deben callar por un grupo de matones. Miren de frente la vida y sean valientes, que la injusticia debe ser denunciada y ustedes pueden hacerlo. Dejen de tener temor. Con esta carta de un niño de 12 años de nuestro país que sufría bullying y sufría esta dolorosa situación, patología ya social, porque sin duda esta es una situación que debiese estar contemplada en la salud pública por las consecuencias que tiene. Vamos a dar nuestro inicio, vamos a iniciar el programa de hoy, el 14º programa de Comunidad Sin Límites. Llevamos 14 programas ya de esta idea de un grupo de amigos y amigas de querer aportar a la sociedad en estos tiempos tan mustios, tan marchitos, tan dolorosos que estamos viviendo, como es vivir un confinamiento y una situación de pandemia. Para ello, como les decía, vamos a hablar acerca del bullying, del ciberbullying, de las consecuencias que tiene las funas también, que lamentablemente se han hecho una actividad recurrente en nuestro diario vivir. Ha tenido consecuencias lamentables, es cosa que solamente veamos la televisión o leamos los periódicos que están a nivel nacional para darnos cuenta de esto. Y para ello nos acompañan hoy dos grandes invitados, dos expertos en el área de salud mental y también en el área de educación, que nos van a aportar también a través de su experiencia, a través de sus vivencias, a través de sus conocimientos, sugerencias, recomendaciones, herramientas para nosotros poder ir manejando estas situaciones que son tan complejas. Les pedimos a toda la comunidad que se une, esta comunidad sin límites, que envíen sus sugerencias, sus recomendaciones, sus opiniones, sus reflexiones, porque nosotros también se las haremos llegar a través de este programa, en el programa, a nuestros invitados. Y para ello saludamos a Valentina Rojas Nofal. Ella es docente, psicóloga social, con amplia experiencia en el ámbito de la vulnerabilidad de los docentes, de los estudiantes. Ella ha trabajado en la dirección del Servicio Nacional de Menores, luego se fue al Instituto Nacional de la Juventud, así que es una figura autorizada para hablar de estas temáticas. Valentina, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Muy bien, gracias por la invitación a todos. Creo que estos espacios son absolutamente necesarios para conversar, para reflexionar y también para unificar criterios respecto a la violencia en sí mismo. Así es. Muchas gracias, Valentina, por aceptar nuestra invitación. Saludamos también al profesor académico Jorge Gaete Olivares. Él es psiquiatra de la Universidad de los Andes, doctor en epidemiología psiquiátrica de la Universidad de Bristol, Inglaterra. También es postdoctor de una universidad en Londres, en Inglaterra. No la voy a leer porque no sé cómo se dice. Si usted nos puede ayudar, mucho mejor. No quiero quedar como en inglés. Así que, pero bueno, ahí usted nos contará más o menos cuál es la experiencia que tiene en su postdoctorado. También investigador del Núcleo Milenio AI, que es un centro que ayuda y estudia el tema de la salud mental. Así que yo les sugiero, nosotros como programa les sugerimos que ustedes puedan seguirlos en sus redes sociales, también en Google, porque es muy interesante lo que ahí ellos están aportando a la sociedad. Así que, profesor Jorge, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a todos los que están participando en esta conversación y a la audiencia, muy agradecido en realidad por
por esta oportunidad. Al igual que Valentina, creo que son espacios muy necesarios para poder conversar y hablar con profundidad de temas que son difíciles y que nos toca a todos de alguna forma. Y solo para aclarar el tema de la universidad, en la Universidad de Londres estuve en el Instituto de Salud Pública, que tiene un nombre un poquito más difícil, que se llama London School of Hygiene and Tropical Medicine, pero es fundamentalmente un instituto de salud pública, y estuve en la unidad de salud mental global, que se llama. Así que ahí hice el postdoctorado antes de volver ya definitivamente a Chile. Así es. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Saludamos a nuestros panelistas de los días miércoles, a nuestro psicólogo, amigo personal, psicólogo de San Pedro Histórico, Concepción. Usted, amigo Gonzalo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Muy bien, Michael. Muy contento también. Creo que la conversación de hoy día es absolutamente necesaria, sobre todo para aquellos que nos dedicamos al tema de la salud mental, sobre todo de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Darles muchas gracias a Valentina y a Jorge por estar acá. Creo que la experiencia y la perspectiva que tienen cada uno de ustedes va a ser muy útil, porque yo de pronto me van a ver responder algunos mensajes, porque tengo 2 o 3 personas que estaban muy interesadas en esta conversación, familiares de jóvenes que están pasando situaciones similares a las que vamos a hablar. Entonces, es muy probable que nosotros también les vayamos transmitiendo esas preguntas. Esto es un tema muy sensible, porque no solamente toca una situación social, sino que la intimidad de las familias, y por eso la invitación también a las personas que estén observando este diálogo a participar con todo el respeto con que siempre les pedimos y del que han hecho gala constantemente. Pero muchas gracias, Valentina y Jorge, porque creo que la conversación, insisto, que hoy día es especialmente sensible, y creo que van a haber muchas personas muy interesadas prestando mucha atención a lo que vamos a poder conversar hoy día. Así es. Saludamos también a nuestro abogado, panelista de los días miércoles, nuestro amigo personal, Sergio Fuica Gutiérrez. ¿Cómo está usted, amigo? Gusto saludarlo. Gracias, Michael. Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte. Llegué medio al límite en los tiempos, así es que aprovecho de saludar a Valentina y a Jorge. Netamente por una actividad académica estaba, pero justo, y se me alargó. Una clase que terminaba a las 7:30, terminó a las 7, o sea, a las 8:28. Así es que, pero bueno, feliz de poder estar. Me tomo de las palabras de Gonzalo, muy contento de la temática, pero de tocarla en la profundidad necesaria con ustedes. Gusto de conocerte a ti, Valentina, a ti, Jorge, sobre todo para poder darle esta mirada que eventualmente tiene una arista que es la más importante en la dimensión psicológica, psiquiátrica, pero también una arista jurídica, y que es importante que a raíz de la ley de ciberbullying, y también desde esa dimensión hacia adelante, poder analizar algunos puntos que para la ciudad de Los Ángeles nos han golpeado este último tiempo, y también con algunas dimensiones jurídicas que quizás la ley dejó de tocar, y otras que tocó y que a lo mejor tocó insuficientemente. Entonces, siempre una buena mezcla, una buena conversación, la posibilidad de dialogar desde distintas aristas, y de poder conseguir nosotros esta comunidad sin límites, de ti, Valentina, y de ti, Jorge, justamente la posibilidad de ampliar los límites. Eso es lo que busca este programa, que todos los oyentes, y en eso nos sumamos Michael, Gonzalo, yo, Ítalo, que también está los días lunes, de poder ampliar los límites. Eso es lo que busca el ampliar la barrera del conocimiento, y que tengamos esa opción, esa posibilidad de conversar, de dialogar y de aprender derechamente de ustedes, que hoy día manejan mucho más esta información, y que con palabras sencillas y simples podamos llegar a toda nuestra audiencia para poder justamente intentar educar, intentar proyectar el conocimiento, y proyectar sobre todo las experiencias y las vivencias propiamente tal. Así que muy contento y muy agradecido, y un gusto saludarlos. Así es, muchas gracias, amigo Sergio. Hoy teníamos también la compañía del secretario general de gobierno, Jaime, pero él envía las excusas correspondientes porque tenía muchas ganas de participar con nosotros en esta temática, ya que él fue por mucho tiempo siendo diputado, integrante de la Comisión de Educación, y también ideador de la ley de ciberbullying. Entonces, él quería compartir con nosotros
sus conocimientos y también esta experiencia de haber realizado esta ley, pero por situaciones de fuerza mayor nosotros sabemos que estos tiempos es complejo para el gobierno, para sus integrantes, así que por una reunión que tenía agendada, que se la agendaron recién, no pudo participar. Pero envía un saludo afectuoso a toda la comunidad y se compromete a seguir conversando estos temas la próxima semana, así que ahí vamos a agendar un día para conversarlo con él y ahí contarle también esta experiencia del programa del día de hoy. Así que, amigos, a toda la comunidad, por favor, nos preguntan si habrán instancias de preguntas y, por supuesto, las vamos a leer, así que den sus comentarios nomás a través de nuestra página de Psiconvivencia, Comunidad Sin Límite, y ahí usted puede hacer su pregunta. Y para entrar en tierra derecha, a nuestros invitados les vamos a hacer la primera pregunta, que es la más importante que nosotros hacemos, que queremos saber cómo están ustedes, cómo han estado sus familias, y cómo ha sido vivir estos tiempos tan complejos. Ustedes están en Santiago, sabemos que llevan 4 meses en cuarentena y sabemos que eso ha traído muchas consecuencias desde el ámbito laboral, de salud mental, así que queremos saber cómo están ustedes. Valentina. Bueno, para nadie es fácil estar encerrado en un espacio durante tanto tiempo, pero en mi caso no ha sido tan terrible porque, bueno, trabajo en un servicio público que está bajo un sistema de teletrabajo, a diferencia de otras personas que no lo están pasando tan bien producto de toda esta crisis social y sanitaria. No me puedo quejar, pero mi familia y yo estamos bien, ¿no? Al menos en temas de salud y de trabajo, todo bien por estos lados. Muchas gracias por preguntar. Que bueno, nos alegramos mucho. Jorge, ¿usted cómo ha estado? ¿Cómo ha estado su familia? ¿Cómo ha sido vivir esta pandemia tan terrible que nos tocó? Bueno, difícil como para todos. Yo creo que ha sido un proceso de adaptación que ha requerido generar varios mecanismos de apoyarse entre los miembros de la familia. En el caso mío, yo tengo 4 hijos, estoy con mi esposa y llevamos efectivamente casi 4 meses acá en la casa, y es complicado porque también tenemos que lidiar con los apoyos a los niños en términos de su educación. Requiere tiempo, requiere cuidado, y eso no es fácil. Mis padres también están mayores, tampoco los he visto mucho, ellos también viven en Santiago, y ha sido un poquito triste también porque eran muy apegados también los nietos a mis padres. Entonces es una situación que viven muchas familias, me imagino, y que es complejo, sobre todo con personas mayores, una población que en general tiene bastante dificultades, se ha impactado bastante en su salud mental en general en este tiempo. Pero en general podemos decir que hemos estado sanos, gracias a Dios. Nadie muy cercano se ha contagiado, no hemos tenido que lamentar alguna muerte cercana, así que en eso estamos bastante agradecidos. Y bueno, el trabajo ha sido más intenso probablemente que en otros momentos. Hay muchos que han referido eso, yo lo siento un poco así. Yo termino al final de la semana también algo más cansado. Me tocó durante el primer semestre todas las clases online, pasar las clases habituales al sistema online, y no es fácil porque uno tiene que innovar mucho, pensar mucho mejor las cosas para que los estudiantes puedan ir alcanzando los aprendizajes adecuados. Así que eso podría contar un poquito de la experiencia. Muchas gracias, Jorge. Amigo Gonzalo, abro la conversación al panel con su pregunta. Sí, yo creo que una de las pocas veces en que hemos tenido, salvo Sergio, que, digamos, es panelista, ¿no? O sea, pero me refiero a que en los invitados solo personas dedicadas a la salud mental. Entonces, yo más que hacer preguntas, me gustaría iniciar una reflexión sobre lo que estamos entendiendo actualmente por salud mental. De pronto, cuando se menciona el concepto, a la gente pareciera ser que se le evoca
la persona con esquizofrenia o la persona con un cuadro depresivo, o situaciones de corte más psiquiátrico, en donde la situación es dramática y bueno, se despliega todo un aparato público, privado, para atender a esa persona. Pero la salud mental como tal, digamos, yo trabajé un par de meses, ¿no? Fue una experiencia bastante interesante en una mutual, no voy a mencionar cuál. Y claro, mi trabajo era estar constantemente con esta cosa de listas 21, con el tema de la revisión de los factores de riesgo psicosociales, estar revisando los lugares, estar acompañando a personas, sobre todo en periodos de la eclosión social, que hubo muchas situaciones de disturbio, etc. Y la salud mental allí aparece como, nuevamente, como en todas las instituciones, en este pedacito de 3 o 4 psicólogos que están agarrados de una estructura con las manos, digamos, juntas, pidiendo, rogando por favor que nos dejen hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y sin embargo la respuesta sigue siendo, usted aplique esto nomás, haga esto nomás, usted verifique estos indicadores. Cuando ves que las personas que están al frente han perdido a un colega porque lo asesinaron afuera de la tienda, o se les murió un colega porque lo aplastó el camión, y nosotros tenemos que ir a recitar una especie de pequeño decálogo de cómo tiene que estar bien, y no abrir el espacio de contención para lo que allí está ocurriendo, como si eso quemara, digamos, como si hubiese algún tipo de infección tácita al abrir el tema. Entonces, hay una mirada de la salud mental que está siendo en sí mismo un problema de salud mental. Y al respecto, me gustaría que pudieran, desde sus respectivas perspectivas, comentarnos qué piensan ustedes, cuáles son los principales escollos que estamos enfrentando en este minuto, y cuáles han sido, a lo mejor, y siendo un poquito más optimista, algunas experiencias exitosas, ya sea aquí en el propio país o fuera, que dan luces de que en realidad la salud mental puede volver a tomar, o puede tomar en algún minuto, el lugar, el sitial que le corresponde. Dejo la pregunta abierta, Valentina, Jorge. Bueno, Jorge. quizás yo pueda aportar quizás alguna mirada con respecto a algunos conceptos. Yo creo que es bien importante lo que tú planteas, Gonzalo, porque hoy en día yo diría que hay dos grandes conceptos que debiéramos como tener en mente al momento de conversar de salud mental. Por un lado está como la dicotomía de lo que nosotros llamamos hoy en día psicopatología o enfermedad mental, y por otro lado, en la misma dimensión estoy pensando como es lo que nosotros llamamos salud mental positiva o bienestar en general, ¿ya? Entonces yo diría que ahí hay una aproximación que es importante profundizar quizá un poco. Y por otro lado, otro aspecto que es bien importante es lo que nosotros llamamos el curso de vida o el modelo de curso de vida, que da cuenta de las distintas necesidades y uno diría desafíos que se van produciendo en la vida de la persona en la medida en que va creciendo y se va desarrollando. Yo creo que la salud mental no puede ser entendida como un ente estático que fijo en las personas, sino más bien va dialogando con respecto a lo que se le presenta en el ambiente, pero también cómo el mismo individuo va creciendo en el tiempo. En relación a lo primero, yo diría que hoy está bien claro que existen dos conceptos que están muy relacionados, pero que no son lo mismo. Uno es la patología mental, o enfermedad mental, o psicopatología, que uno podría llamarle de todas esas formas, que tiene que ver por la presencia de síntomas, ¿ya? Que dan cuenta de la presencia de una enfermedad mental. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que ahí estaría enfermedades como la depresión, enfermedades como los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico, pero también enfermedades más graves como el trastorno bipolar o el trastorno de la esquizofrenia, por ejemplo, en donde aparecen síntomas y que molestan, complican a las personas en general. Pero un concepto distinto, relacionado obviamente, pero que tiene otros elementos que tiene que ver con esta salud mental más bien positiva o sensación de bienestar, ¿ya? Y la sensación de bienestar tiene que ver más bien con una valoración subjetiva acerca de cómo yo me desenvuelvo en mi ambiente y cómo yo me proyecto en la vida en comunidad, ¿ya? Y eso puede
estar diametralmente opuesto a la percepción que uno tiene de salud mental desde el punto de vista patológico. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia, que es una enfermedad mental grave, puede estar muy bien manejado, con muy buen apoyo social, incluso algunos de ellos trabajando, y probablemente cuando uno le pregunte cómo es su salud mental, va a decir muy buena. Y se va a referir fundamentalmente a esta sensación subjetiva de bienestar, de que en realidad está siendo una persona productiva, de que puede disfrutar de las cosas que le otorga el día a día. Y en ese sentido es muy importante porque hemos visto que ambos aspectos en la vida de las personas tienen pronósticos y consecuencias distintas, ¿ya? Y es muy importante cuando uno valore la salud mental, tenga una valoración mucho más integral y no simplemente quede con este checklist, bueno, está triste, está ansioso, está temeroso, o tiene síntomas de una psicosis, por ejemplo, y uno dice, perfecto, si no tiene nada de eso, está bien, me olvido. No, va mucho más allá. Hay personas que sufren bastante, que tienen un muy mal bienestar, en ese sentido tienen un malestar en general psicológico, pero no necesariamente tienen una patología mental y pueden estar sufriendo bastante. Y tenemos que dar una acogida, una comprensión también desde los distintos sistemas de atención a esas personas. Eso podríamos decir. Sí, un poco para reforzar lo que plantea Jorge, creo que hay que separar la salud mental para analizarla en varias dimensiones. Primero, me da la impresión que culturalmente la ciudadanía no está sensibilizada respecto a temáticas que están involucradas a la salud mental y también incluso a las estrategias de autocuidado. Incluso nosotros podemos vernos en nuestros propios espacios laborales y nos podemos dar cuenta que las estrategias de autocuidado de pronto se reducen por demandas laborales, contingencias, funciones, etc. Si a nosotros como profesionales nos ocurren ese tipo de situaciones, imagínense lo que les puede pasar al resto, ¿ya? Y eso responde a que vivimos una sociedad que no está sensibilizada respecto a la importancia de contar con estrategias de autocuidado, del clima, de la buena convivencia, etc. Pero por otro lado, creo que el rol del Estado, en su posición como el principal garante de los derechos, ha estado al debe respecto a la salud mental en Chile. O sea, es cosa revisar los estudios que dan cuenta de los índices de suicidio, de patología, etc. Y nos damos cuenta que efectivamente hay desafíos respecto al diseño de políticas públicas que permita sensibilizar, empoderar a la ciudadanía, y por otro lado, estrategias de prevención, estrategias de promoción y de intervención especializada. Entonces, cuando no existe un marco de referencia, cuando contamos con un marco normativo débil, con un plan de salud mental nacional, a nivel nacional, frágil, evidentemente va a tener un impacto en la ciudadanía. Sí, sí, yo creo que hay se correlaciona, ¿no? Esto, porque finalmente es curioso ver cómo las personas en sus lugares de trabajo están destrozadas por alguna situación y la expresión que sale es voy a ir a conseguirme una licencia. Es como si no la mereciera. Es como si esto es para una forma de capear la pega porque estoy muy cansado y voy a conocer un psiquiatra con el que me pueda conseguir una licencia. Y la persona entra, uno lo ve deshecho. Me imagino Jorge habrá visto mucha gente, le das la licencia porque la necesita y él sale con eso como, lo engañé o me la conseguí. Porque ni siquiera hay conciencia de enfermedad, ni siquiera hay conciencia de que estoy mal, de que necesito el apoyo. Porque esto es solamente para probablemente lo que decía Jorge, ese primer grupo de personas, o sea, ese grupo de personas que están en la primera distinción, ¿no? En la psicopatología. Pero yo estoy bien, yo me la arreglo, y sobre todo en el caso de los varones, en donde uno no siente pena, uno se complica nomás, ¿no? Donde uno tiene que guardar todas las cosas y de repente explotan en algún tipo de patología física, digamos. Entonces, ahora, cuando a esto le metemos el tema de la violencia, como que termina siendo más crítico aún, ¿no? O sea, cuando finalmente
la persona que no tiene un buen cuidado de su salud mental, cuando el entorno no tiene un buen cuidado de la salud mental, y además de eso tiene que estar enfrentando situaciones de extrema violencia, que pueden ser violencias institucionales, patrimoniales, sexuales, sociales, físicas, emocionales, el tema se agrava aún más. Y estamos teniendo probablemente una pandemia de fragilidad. No sé, yo no sé, aquí yo creo que me voy a mandar algunas personas encima, pero hay una crisis de la fragilidad y la fuerza, ¿no? Es como que ahora todos nos quebramos con mucha facilidad. Ahora todo es de un excesivo cuidado. Y está bien ser cuidadoso con la realidad del otro, absolutamente. Pero pareciera ser que nos hemos puesto en la disposición de encontrar en la palabra, en el discurso del otro, aquello que no fue bien dicho y que puede ser tomado como acto de violencia o agresión. Bueno, la violencia se observa en distintas dimensiones, incluso las patologías sociales, como nosotros lo denominamos, a la pobreza, la exclusión social, eso también está vinculado a la violencia. Entonces, desde ahí podríamos decir que la violencia es un fenómeno histórico, es un fenómeno dinámico, es un fenómeno dimensional, multidimensional, es decir, circula en distintos ámbitos, que a su vez está internalizado en nuestros patrones culturales, que de alguna u otra manera se van transmitiendo de generación y que a su vez implica un abuso de poder. La violencia en todas sus formas va a representar un abuso de poder y una transgresión a los derechos fundamentales de un ser humano. Y la educación no está al margen de esa discusión. En la educación podemos visualizar distintos tipos de violencia. Un ejemplo de aquello es el bullying, ¿cierto? O un ejemplo a propósito de lo que decías tú, como con bajarle el perfil. Hay un estudio en el Ministerio de Desarrollo Social, en uno de sus servicios, donde plantean en el 2019 que el 87% de los adultos responsables, padres, madres y o apoderados, señalan que no es necesario que sus hijos reciban atención psiquiátrica, no es necesario que sus hijos reciban atención psicológica y que no reciban atención de ayuda social. Y eso da cuenta de que no se está visibilizando lo que se debería visibilizar y no se está problematizando lo que se debería problematizar. Bien, justamente Valentina, Jorge, a medida de lo que ustedes estaban conversando y tratando de acercarnos justamente en este momento de violencia asociado a la educación y asociado al ciberbullying, o asociado al bullying, pero bueno, no encasillarlo en el ciberbullying, el bullying propiamente tal, dentro de los lugares educativos. Hace muy poco tiempo, en la Cámara de Diputados y después de la Cámara de Diputados en marzo del 2019, ha apuntado justamente en algunos de algunas cifras que tú también mencionaste, Valentina. Hicieron una investigación a raíz de algunas agencias que pudieron analizar estos temas para justamente ver el ciberbullying en redes sociales, en grupos de Facebook, Twitter, WhatsApp, medios de comunicación. Y se planteó, y de hecho, bueno, justamente el ministro vocero, diputado de esa época y diputado hace algunos días atrás, fue uno de los promotores de esta ley de ciberbullying. Nosotros, bueno, yo también vivo en Santiago hace ya varios años, pero soy de la provincia de Biobío. Tuvimos una situación, y hasta ese punto yo los quiero llevar, justamente en la lógica de un colegio, en la lógica de estos hechos de violencia que radican dentro de los colegios y sobre todo en adolescentes. Y con dos miradas. Tuvimos un hecho muy lamentable hace muy poco del colegio donde nosotros somos exalumnos junto a Michael, donde hubo un chico que se quitó la vida horas después de una funa por redes sociales. A raíz de un acoso, todo esto en el mismo marco, para contextualizarlo, en el mismo marco del caso Martín Pradenas Antonia Barra. Días después, esto fue 3 días después de la audiencia de formalización, fue un miércoles, y la revocación de la Corte de Apelaciones de Temuco de la prisión preventiva fue un día viernes. Esto ocurrió 4 días después. Eso tiene un contexto, obviamente. La televisión estaba 100% apuntada hacia la situación que estaba ocurriendo en la región de la Araucanía.
y un chiquillo de 17 años, posterior a una acusación, y para empezar a ocupar algunos términos que ocupa esta ley, de una acusación a través de medios electrónicos, se quita la vida sin ningún debido proceso. Entonces, mi pregunta va justamente en esa relación, la relación de esta ley de ciberbullying, en la relación del contexto educativo de estas situaciones, y cómo afecta la presunción de inocencia. Porque hoy día, al parecer, y cómo lo afecta a la ciudadanía, y cómo lo ven ustedes dentro de la expertise de ustedes, al parecer, cualquier persona que sea funada, que sea emplazada a través de redes sociales y que el resto de la ciudadanía lo puede ver, pareciera que no tiene derecho al debido proceso, parece que es culpable. En el campo, de hecho, hay una frase que es bastante atingente, que es: pongamos y pelemos una gallina al viento, juntemos las plumas. Hoy día, esta ley de ciberbullying es una ley que viene puntualmente al crear el tipo penal, viene a dar un parelé a poder terminar este proceso, o estamos realmente en algo muy inicial, de lo cual no estamos colocando puntualmente los puntos adecuados para normatizar una situación como esta. No sé, Jorge, Valentina, quien quiera. Jorge creo que no había hablado hace unos minutos. Feliz de escucharte, también a ti, Valentina. Sí, quizá, bueno, es difícil referirse al hecho puntual y cuáles fueron las circunstancias para determinar qué llevó a ese lamentable suceso. Yo creo que sería no sería muy responsable poder determinar todas las variables porque no las sabemos. Pero yo creo que es importante reflexionar sobre algunos aspectos que tienen que ver con la ley y que no tienen que ver con la ley. Yo diría que en general la violencia escolar es como un paraguas, uno podría decir, de una serie de hechos de violencia que se producen en el ámbito escolar, pero que no son necesariamente todo bullying, ¿ya? Bullying tiene ciertas características que podemos conversar cuáles son ellas, pero bullying es un subtipo de violencia dentro de la escuela, ¿ya? Pero las circunstancias por las cuales en general se produce la violencia es porque se produce un hecho que tiene que ver con que yo daño a un otro, ¿ya? Y en el momento de dañar a un otro, ya sea en su integridad física, psicológica, en cualquiera de los aspectos que tienen que ver con el ser personal, si yo daño al otro es porque yo, y si lo hago voluntariamente, es porque de alguna forma yo he validado la violencia, ¿ya? Yo he validado que este es el método, esta es la forma por la cual yo me puedo relacionar y eventualmente yo podría conseguir algunas cosas. Y ahí yo diría que hay dos elementos que me preocupan muchísimo desde el punto de vista social, es que hemos ido de alguna forma, nuestra cultura, nuestra sociedad ha ido validando algunas expresiones de violencia, normalizando algunas expresiones de violencia, y que a veces es difícil de alguna forma detectarlas, ¿no? Porque ya nuestros ojos están con un lente que a veces es difícil decir es violencia o no es violencia. Es como cuando el padre, por ejemplo, llega con el niño y le dice: es que me molestan, es que si te molestan, pégale de vuelta. Entonces uno dice: a ver, pero estamos... y probablemente no hay mucha mala intención en el sentido de que es enseñar a defenderse, es enseñar de alguna forma a que uno dé cuenta de sus propios derechos y los haga valer frente al resto. Y en ese sentido yo creo que hay un problema desde el punto de vista cultural, quizás Valentina podría profundizar mucho mejor que yo en esa línea, pero yo veo que hay un problema cultural que tiene que ver con que hemos ido validando, por ejemplo, la violencia contra la mujer. Se ha validado durante décadas y décadas, y yo
qué bueno que hoy estemos tomando medidas frente a eso, pero nos falta un camino muy largo todavía que recorrer. Y lo mismo que es la violencia entre los jóvenes en particular. Ese es un punto que a mí me preocupa y que la ley puede ir en ayuda de eso, pero los cambios son más profundos que una simple ley. Yo creo que los cambios tienen que ser culturales y tienen que ir estableciendo cambios también en la forma de crianza, en la forma de relacionarse desde muy temprano. Y ese es el segundo punto que quería dar cuenta en realidad. Yo diría que los colegios en general se han ido especializando cada vez más, lamentablemente, hacia una mirada bastante academicista, una mirada bastante de resultados, de notas, de rendimiento, de exitismo también, de decir, ok, el que le va bien es el que tiene las mejores notas, el que va a la educación superior, el que tiene un camino de alguna forma exitoso, ¿ya? Pero no es exitoso el estudiante que en realidad tiene buenos amigos, que tiene buenas relaciones con otros. ¿Cuánto valoramos eso en realidad? Yo veo que desde el punto de vista cultural lo estamos valorando muy poco. Y que ahí ya yo hago una llamada en particular a cómo estamos educando a nuestros niños y niñas desde muy temprano en la etapa escolar, desde muy temprano incluso en sus mismas casas, cómo estamos educándolos. Hoy en día hablamos de las habilidades socioemocionales, que tienen que ver cómo yo puedo manejar mis emociones, cómo yo puedo relacionarme con otro en forma constructiva y en forma amable para tener relaciones fructíferas en la vida. ¿Cuánto de eso está en nuestros colegios en día? Bastante poco. Gracias, digamos, a una muy buena iniciativa en el último tiempo en este problema del Ministerio de Educación de qué hacer con los colegios cuando están teniendo pocas clases, porque efectivamente están teniendo muchas menos clases. Se está priorizando el currículum. No sé si han escuchado hablar, me imagino que sí, se ha ido priorizando el currículum. Y hay un mandato, y es así, me ha tocado participar un poquito en algunas ideas de esa línea, en que se ha mandatado de que tiene que haber una preocupación especial para el desarrollo socioemocional de los niños y de los mismos docentes, de cómo generar, yo creo que esas son buenas luces, de poder generar mejores formas de relacionarse unos con otros desde muy temprano, mejorar la posibilidad de cómo nosotros manejamos nuestras propias emociones y cómo regulamos nuestra propia conducta. Yo creo que tiene que estar incluido, incluso dentro de los currículums, dentro de los colegios, para ir generando estos cambios culturales. Y solo una última reflexión, me he tomado muchos minutos, disculpen. Los países escandinavos han sido modelos en varios sentidos. Me ha tocado estar de cerca viendo algunas de las iniciativas que han hecho. Pero una de las cosas que ellos han implementado desde hace varios años, por ejemplo, el desarrollo de programas de desarrollo de habilidades socioemocionales muy temprano en la vida de los niños, con programas para padres antes de los 3 años y programas dentro de la misma escuela para aquellos que están en la educación inicial, ya sean pre-kinder, kinder, desde muy temprano. ¿Por qué? Porque ellos ya ven con claridad la necesidad de que estas habilidades socioemocionales se instalen muy temprano en la vida de los estudiantes para hacer cambios culturales. Y hoy en día, en realidad, es muy frecuente ver que uno podría cuestionar los rankings y todo, pero claro, los países más felices del mundo son en general países escandinavos que han ido desarrollando y manejando mejor sus relaciones unos con otros. Y yo creo que ahí hay una buena iniciativa del punto de vista incluso gubernamental que uno podría hacer un llamado. Esto se tiene que instalar en la vida de las personas desde muy temprano para cambiar los cursos del tema de la violencia. Creo que debiéramos ir en ese camino. Hay luces, ya, yo creo que se están dando luces, pero nos falta un recorrido muy, muy largo en esa línea. Gracias, Jorge. Valentina, ¿qué piensas tú puntualmente o
del tema planteado, en el fondo, no solo de este caso que obviamente ilumina un poco la conversación, o más que nada oscurece la conversación por la tristeza que genera el desenlace tan triste de que un estudiante tome una decisión tan drástica y tan dolorosa para toda la comunidad. Pero está tocado esto, están tocados estos elementos en la ley, los ves tú en la convivencia escolar puntualmente, hay herramientas para poder tratar esto, más allá de la educación familiar, que entendemos que obviamente es la base de poder alcanzar una respuesta propiamente tal de los mismos adolescentes. Sí, bueno, primero, lamentable la situación y el caso que ustedes estaban comentando anteriormente, sobre todo porque también hay una víctima, hay familia involucrada y vivir un proceso tan complejo como lo que están viviendo ahora es lamentable, muy lamentable. Pero lo que ocurre, y sin ánimo de minimizar o de bajarle el perfil lo que ustedes están señalando, esa situación es parte de la realidad de nuestro país. O sea, no sé si lo leí en el Mercurio, la tercera, hace un tiempo atrás, donde indicaban que al menos se hizo otro estudio, y en ese estudio señalaban que al menos 94.948 estudiantes de cuarto básico y 77.980 estudiantes de segundo medio han sufrido situaciones de violencia dentro del contexto escolar. Y en ese mismo estudio se indicaba que el 89% recibió algún tipo de ayuda psicológica, el 32% ayuda psiquiátrica y un 11% recibió ayuda social, pero tenemos un plan que mida, que haga un monitoreo, un seguimiento de los casos, tanto de las víctimas como los agresores, porque no nos olvidemos que los agresores también son menores de edad y el Estado y las instituciones tienen que también hacerse cargo de eso. Entonces, dicho esto, y a propósito de mi intervención anterior, y coincido también con lo que dice Jorge, es que la violencia es un fenómeno que está absolutamente naturalizado, sin duda alguna se ha avanzado, pero está naturalizado en práctica en distintos ámbitos. Y en ese contexto, claro, la naturalización de la violencia impide problematizarla, ¿ya? Y en ese contexto claramente existe el desafío no solo de las instituciones, del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, de poder abordar este tema y erradicar. O sea, para erradicar la violencia tiene que hacer una apuesta de cambio cultural donde involucre a toda la ciudadanía. O sea, todos somos responsables de poder prevenir, de poder intervenir cuando corresponda. Respecto al ámbito social o cómo está reaccionando la ciudadanía respecto a estas situaciones de violencia y sobre todo con las redes sociales que se masifican las noticias con mayor rapidez que hace 50 años atrás, también va de la mano con una desconfianza que existe hacia la institución. Una desconfianza hacia el Poder Judicial, una desconfianza hacia el Poder Ejecutivo y sus instituciones. Las personas, y quizás estoy generalizando, pero sí percibo a partir de lo que leo, que existe una desconfianza con respecto a qué es lo que va a hacer la institucionalidad y el Estado respecto a estos casos. ¿Se entiende? Entonces, de pronto la ciudadanía lo que busca es otra alternativa para pedir justicia. Si en el fondo cuando uno sufre o visualiza una situación de violencia, hacer justicia también es parte de resignificar la experiencia, no solo para las víctimas, sino que también para su entorno más cercano. Y a nivel individual, yo creo que respecto a las habilidades sociales, Barudi también es un autor que ha desarrollado harto este tema, creo que también está mal debe. En el fondo, el sistema educativo no es una instancia solamente para entregar conocimiento, fortalecer competencias o habilidades, sino que también tiene que hacerse cargo de otros ámbitos, de fomentar la comunicación efectiva, de la resolución de conflictos, de expresar adecuadamente las emociones, porque alguien que reacciona con violencia también puede responder, no es un factor causal, pero puede responder a que la única herramienta o estrategia que tiene es a través de la violencia,
porque ni su contexto familiar, ni el contexto educativo o el entorno más cercano le han facilitado herramientas para poder comunicar lo que le ocurre al sujeto de manera adecuada. Gracias, Valentina. Michael, sé que quieres hablar, pero no te escuchas porque estás muteado, así que preferible que ahora hables. Ahí, sí, muy bien. Estamos conversando con Valentina Rojas, psicóloga social, y con Jorge Gaete, psiquiatra y doctor en el área de la psiquiatría. Estamos hablando acerca del bullying, de la salud mental, del ciberbullying, de las consecuencias que estas patologías sociales tienen en las personas. Yo los quiero llevar al ámbito de las funas. Sabemos que la funa se ha vuelto una actividad recurrente. Hay algunos que la combaten con todo porque dicen que no es justo. Hay otros y otras que dicen que como el Estado no funciona y como las instituciones no hacen lo que deben hacer, el funar a alguien también es válido. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta situación de violencia extrema que que ha mostrado la peor cara de nosotros como país? O sea, estuvimos a días de observar una situación de racismo al pueblo mapuche a través de una situación que se vivió en Curacautín. O sea, ¿qué opinión les merece a ustedes con respecto a las funas y por qué creen ustedes que se dan? Profesor. Bueno, yo creo que es una expresión más también de violencia con respecto a la forma de poder resolver. Yo creo que tiene que ver con dos elementos, uno que se ha mencionado, que tiene que ver con la confianza en poder resolver algunas situaciones de una forma más efectiva de lo que está haciendo el sistema, uno podría decir. Y en ese sentido se legitima o se valida de alguna forma alguna de estas acciones. Pero creo que no son la forma, no es el medio. Y no es el medio, ¿por qué? Porque en realidad al generar una respuesta de violencia frente a otro, ya lo único que perpetúa es finalmente más violencia, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de generar una serie de cambios sociales reales producto de la violencia. Hay dos movimientos que son bien interesantes desde el punto de vista histórico y yo creo que es importante considerar. Uno, en particular, el movimiento desarrollado por Martin Luther King en Estados Unidos, el movimiento de no violencia, y el de Gandhi en India, que también fue un movimiento de no violencia, y el de Sudáfrica también, el de Mandela, por ejemplo, que estuvo muy relacionado con la no violencia. Mandela fue muy presionado por sus compatriotas para poder generar acciones violentas para poder resolver injusticias que eran claras, evidentes, pero que decía no. Se negó rotundamente frente a eso en forma consistente. Son tres ejemplos muy claros de que se pueden conseguir, se puede cambiar el mundo a través de actos de no violencia, en realidad. Y cuando hemos visto la otra cara de la medalla, que es que logro a través de un acto de violencia, es simplemente más violencia. Entonces, tiene que ver con ir generando quizá instituciones y también desarrollos culturales personales y sociales en el fondo de mayor confianza en que las otras personas van a hacer lo que tienen que hacer para poder cuidar los derechos de otros, ya, a través, por ejemplo, de las instituciones. Pero yo creo que es muy importante el transmitir que estos actos lo único que van a producir es una mayor escalada acerca de la violencia. Y otro aspecto que tiene que ver con lo mismo es cuando uno ve el mecanismo de resolución de problemas propiamente en el cual se basa la violencia, es de alguna forma le está diciendo o se está diciendo al mismo individuo que no hay otras alternativas, no hay otras estrategias, te estás cerrando algunas pocas, ¿ya?
cuando lo que nosotros tenemos que priorizar y fomentar es que busques muchas soluciones para poder resolver las distintas instancias. Cuando le estás diciendo que este es el camino y es solo a través de esto, le estás diciendo de alguna forma, en lo estricto, le estás quitando libertad a los individuos. Los individuos están restringiendo sus acciones a algunas que piensan que podrían tener algún efecto, pero de alguna forma le estás diciendo, oye, limita tu libertad y con eso vas a conseguir cosas. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que mientras mayor libertad demos a las personas, mayores posibilidades para resolver los problemas, mayores estrategias, yo creo que las personas van a ir ganando en libertad y en bienestar en general. Soy contrario a cualquier forma de violencia, a cualquiera. Yo creo que no hay ninguna que justifique el acto como tal. En realidad es muy difícil que uno podría pensar que hay algún bien detrás de algún acto de violencia. Me cuesta mucho pensar en eso. Valentina, ¿crees tú que, como decía Sergio delante, con la ley del ciberbullying, ¿crees tú que si idearan una ley contra las funas sería la solución a la problemática? ¿O tú sientes en verdad que la gente puede utilizar esta estrategia cuando ya no confía en las instituciones? Sí, a propósito de la intervención de Jorge, solo para reforzar, coincido plenamente con lo que él está planteando. Sin embargo, creo que la forma o una de las alternativas de poder subsanar y de resolver tiene que ver justamente con la capacidad de escucharse, de escucharnos, de conversar, de poder dialogar. Por eso agradezco estos espacios, estos programas, porque son absolutamente necesarios. El diálogo, la conversación, la capacidad de llegar a acuerdos, ¿ya? De escuchar al otro, de escuchar las distintas posturas y llegar a acuerdos. Mira, yo creo efectivamente en el marco normativo, es decir, en los proyectos de ley, en las leyes, porque de alguna u otra manera nos van regulando estas conductas, patrones culturales, etc. Sin embargo, y me ha tocado vivir o trabajar en programas y también desde el diseño de las políticas públicas, he pasado por todos los niveles, y una de las cosas que puedo extraer desde mi experiencia laboral es que el marco normativo es importante, sin embargo, es una ley que se transforma en política pública y que se operacionaliza en programas, en distintos espacios. Entonces, creo yo que el éxito de una ley o de un proyecto o de una política pública tiene que basarse en recogiendo las necesidades, demandas y problemáticas de la ciudadanía, pero también las propuestas, las soluciones. Yo no concibo o no me cuesta pensar en una política pública donde no se haya diseñado desde una lógica participativa, porque eso le hace sentido a la ciudadanía. Y por otro lado, el éxito de una política pública responde, bueno, además de los sistemas de evaluación, de implementación, etcétera, también tiene que estar acompañado de recursos tanto operacionales, de infraestructura, de equipo humano, etcétera. Yo creo que es un conjunto de factores que pueden resguardar y asegurar el cumplimiento de un marco normativo. Bueno, Gonzalo, vas tú para complementar. Hay un programa que lo haces una vez que se llama Habilidades para la Vida, que a mí me ha tocado verlo en algunas escuelas, pero que lamentablemente, y en el discurso de los mismos profesionales, colegas que trabajan ahí, dicen que le están quitando recursos a este tipo de actividades que van en pos de lo que decía el profesor Jorge con respecto al trabajar las habilidades sociales con los estudiantes y a más temprana edad. Entonces ahí como que hay una paradoja, como que es contraproducente eso. Amigo Gonzalo, por favor. A ver, no quiero polemizar, nunca ha sido el espíritu de esto, pero me interesa mucho voy a decir una especie como de comparación. Cuando hablamos de discapacidad, digamos desde la perspectiva de los derechos, hablamos de que cuando una persona tiene un déficit y se encuentra con una barrera, entonces en el encuentro de ambas cosas nace la discapacidad.
¿cierto? La persona no es discapacitada, tiene un déficit, y cada uno tenemos nuestra habilidad y nuestros déficits, ¿sí? Cuando nos encontramos con la sordera social y que no considera que hayan personas que puedan tener ese déficit, entonces emerge la discapacidad como un evento o como un fenómeno que es, por un lado, personal y por otro lado, social. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo con eso, ¿cierto? Me pasa algo similar con la violencia y la agresión. La violencia, por definición, es algo que ocurre con brusquedad, no necesariamente con la intención de hacer daño. Cuando un camión quiere evitar a un venado en el camino, que me puse gringo, a una vaca, claro, ¿Tienen venado yo tengo allá? mucho Netflix, perdón, pero, Mucho pero cuando Netflix. ve algún Demasiado. mastodonte, el camión gira violentamente para evitar el daño. La violencia no es necesariamente el daño. ¿Me explico, no? Pero la violencia, cuando se encuentra con la fragilidad, necesariamente termina en agresión. Porque en la agresión sí está íntimamente involucrado el concepto de daño. ¿Me explico, no? Entonces, estamos muy centrados en bajar lo que sería en la lógica de la discapacidad, lo que son las barreras, es decir, aquello del entorno que ocurre que choca con alguna situación personal, ¿cierto? Cuando algo ocurre violentamente, si yo no tengo los recursos para enfrentarlo, salgo agredido, ¿cierto? Cuando me encuentro con una barrera cultural y yo tengo un déficit, me siento discapacitado. ¿Me explico? ¿Se entiende bien la comparación? ¿No? Pues disculpen si no, pero confíen en que hay una buena pregunta de fondo. Pues espero, por lo menos, para mí es buena. De pronto yo siento que estamos demasiado centrados en nuestros discursos sociales en hacer énfasis en que no haya más violencia, sea esta positiva o negativa según sus resultados. Como que todo se vuelva muy suave, como que todo se vuelva muy gentil, muy cordial, muy mullido, muy acolchonado. Y temo que en el ejercicio de limar tanto las asperezas, de limar tanto las circunstancias sociales, nos vayamos reblandeciendo nosotros en nuestro carácter. Porque finalmente estoy absolutamente convencido que los actos de agresión no deben ocurrir, pero debemos estar preparados para los actos que ocurren violentamente, porque estamos en este minuto viviendo un segundo acto violento, el primero agresivo, el segundo solo violento. Pero nosotros nos hemos sentido profundamente agredidos por ambas situaciones. Estoy hablando del proceso de eclosión social, nunca me ha gustado el concepto de estallido. Eclosión, como cuando un pollo rompe un cascarón, se libera de él. Y por otro lado, tenemos este proceso de la pandemia. Ambos han sido situaciones súper violentas y hay personas que se han sentido agredidas por esto y hay personas que no. Entonces, el foco también está puesto no solamente en limar aquellas asperezas, sino en constituirnos también como personas lo suficientemente fuertes como para en algún minuto decirle a la pareja, ¿sabes qué? Hoy no quiero sexo, no, por favor, y poder conversar las cosas bien y evitar la situación de violencia o de incomodidad o de, porque, bueno, pueden ocurrir, no estamos haciendo con esto la homologación con aquellas situaciones donde sí hay violencia, sino que aquellas situaciones que en este minuto están cayendo en un campo gris que personalmente a los hombres nos tiene bastante también asustados, digamos. Yo no tengo vehículo particular, uso movilización pública y lo pienso 2 veces antes de subirme a una micro que está muy llena de personas, porque no sé quién puede sentirse agredido con los movimientos propios de la micro, ¿no? Entonces, estamos construyendo un ambiente en donde todos estamos a la defensiva. Y eso se está constituyendo en sí mismo en un discurso profundamente agresivo. Presumir que el otro, por ser de un género u otro, tiene o no la tendencia a ejercer actos de violencia per se. Yo el otro día veía Zootopia, no sé si lo vieron, y descubría de pronto que ese era el tema de esa película. De por qué vamos a condenar a los carnívoros, a los depredadores, por el solo hecho de ser depredadores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros ahora? La otra mirada. Entendemos, hay que suavizar todo lo que se pueda suavizar, pero ¿qué hay que fortalecer en el otro lado? Me fui, Profesor pero... Jorge. Sí, perdón si me meto un poquito acá, pero yo creo que
Bueno, Gonzalo, yo creo que hay algunos aspectos que pueden generar cierta confusión. Yo creo que es importante aclararlo. Yo creo que hablaste de dos aspectos que no necesariamente son homologables. Y uno tiene que ver, por ejemplo, cuando dice, bueno, la pandemia puede ser violenta y puede que yo me haya sentido de alguna forma agredido, ¿ya? Pero no hay una intención en particular en un virus, ¿ya? Que me agreda, ¿ya? Es su mecanismo y su forma de vida, estoy pensando en general. Estamos hablando de la violencia entre seres humanos, en donde en realidad yo creo que es importante, por un lado, distinguir la persona que tiene un acto violento en forma voluntaria, o sea, efectivamente yo quiero hacer un daño a un otro, ¿ya? ¿Ya? Lo más probable que haya detrás, ¿ya? Lo más probable que haya detrás, ¿ya? Y esto voy a hacer una pequeña hipótesis y voy a traer a colación a un autor que se llama Ross Green, que es un psicólogo americano que ha trabajado mucho con chicos que tienen problemas de conducta en general. El programa que él aplica, que tiene que ver con programas de desarrollo de resolución de problemas en forma colaborativa, se ha aplicado, por ejemplo, en cárceles, se ha aplicado en instituciones como Sename acá en Chile, y se ha aplicado también en escuelas, ¿ya? Y que tiene que ver con reducir los niveles de violencia que se presentan en las personas, ¿ya? De actos o agresiones, porque tiene un entendimiento que está a la base que a mí me es muy atractivo, es que los niños que son violentos o son agresivos con otros, no es porque quieran serlo, sino que no pueden serlo de otra forma. Claro. Cuando uno incorpora esa mirada, es porque yo necesito ver cuáles son los déficits, cuáles son las dificultades que tienen en el desarrollo esos niños para poder yo ayudarlos, porque no es el desarrollo que yo espero en él, que empiece a resolver los problemas pegándoles a otros, o funando a otros, o dañando a otros definitivamente. Incluso ese niño puede pensar que, bueno, puede pensar incluso, creo incluso erróneamente, que lo hago porque me gusta, pero lo que está detrás es muy probable es que lo haga porque no puede hacerlo de otra forma, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que, como sistema educacional, general, es poder apoyar a esos niños a descubrir cuáles son esas dificultades y poder sortearlas de una mejor forma. Eso es por un lado. Yo creo que es importante quizá haber hecho esa decisión. Y hay otro concepto que probablemente no lo mencionaste como directamente, que tiene que ver con la resiliencia, que es otro aspecto, ¿ya? Y que tiene que ver cómo yo puedo resolver mejor las situaciones en que me veo, por ejemplo, agredido, me veo de alguna forma complicado. Por ejemplo, cómo resuelvo los problemas de pobreza, de vulnerabilidad psicosocial. ¿Cómo yo resuelvo el maltrato que vivo en mi casa? ¿Cómo resuelvo yo el maltrato que vivo en...? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo fortalezco la resiliencia? Esa capacidad que tienen los individuos para sortear mejor las dificultades que se le presentan, ya sea por dificultades personales o porque el ambiente de alguna forma, entre comillas, se las impone. Entonces, y nuevamente ahí, ¿cómo se resuelve? Bueno, se resuelve a través de un mayor aprendizaje de habilidades socioemocionales. Ya, el poder tener la resiliencia durante muchos años, yo diría incluso, te podría decir, 100 años en la historia de la psiquiatría y la psicología, se estudió porque es un fenómeno raro, ¿ya? No se estudió porque sea un fenómeno común. Malala, ya en Pakistán, cuando le tiraron un balazo en su cara, ya, y se repuso, yo es premio Nobel de la Paz, ya creo que tenía 14, 13 años cuando le dispararon y porque estaba en pos de una educación justa para las mujeres en su villa, ¿ya? Fenómenos como el de Malala o de cualquiera de los que uno puede ver en la historia incluso local, ya, es porque es un fenómeno extraño, ¿ya? Porque ¿cómo es posible que frente a toda la adversidad salga adelante esta persona? ¿Ya?
pero hoy tenemos ese conocimiento. Porque hace 100 años no estaba ese conocimiento, hace 50 tampoco, hace 30 tampoco. Hoy lo tenemos. Sabemos cómo podemos ayudar a nuestros niños y adolescentes a ser más resilientes. Porque tenemos la herramienta, la estrategia, desde hace 30 años hasta la fecha, hemos desarrollado tal envergadura de evidencia con respecto al desarrollo de habilidades socioemocionales, que hoy en día sabemos cómo podemos hacer a los niños más resilientes, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que yo estoy contigo en el sentido, tenemos que hacer que esta sociedad sea blandengue, que de alguna forma todos estemos muy suavemente tratándonos. No, nosotros tenemos que tener muy buenas habilidades, incluso para negociar nuestros propios derechos, muy buenas habilidades para pelear por nuestros propios derechos en el mejor sentido de la palabra. Pelear en el sentido de negociar, colaborar, discutir, dialogar, conversar. Al final del día termina en eso, pero yo puedo de alguna forma lograrlo teniendo muy buenas habilidades socioemocionales. Entonces yo creo que hay dos elementos que son que van de la mano porque que tiene que ver con la resiliencia, el manejo de la violencia, porque al final se reducen a que yo pueda tener mejores herramientas dentro de mi desarrollo, y si no tengo la posibilidad de obtenerlas desde el medio, bueno, alguien, estoy pensando del sistema educativo, a través del Estado o instituciones privadas, debieran ayudar y apoyar el desarrollo de esas habilidades. Sí. ¿Valentina? Y por favor, Valentina, nos interesa mucho tu opinión también. Bueno, yo coincido con los planteamientos de Jorge. Yo creo que la resiliencia juega un rol tremendamente importante en los seres humanos, no solo en situaciones de violencia, sino que a lo largo de toda la etapa del ciclo vital. Pero para comprender un poco más este fenómeno, yo creo que es necesario considerar de que el niño, la niña o adolescente, si reproduce conductas violentas o no, no es que por naturaleza tenga internalizado eso, sino más bien responde con otros factores, no contar, por ejemplo, con la herramienta suficiente, porque dentro de su contexto familiar la forma de comunicarse es la agresión. Existe una alta predisposición de que el niño operacionalice conducta agresiva en distintos espacios. Entonces, desde ahí me gustaría como complementar la intervención de Jorge, para no decir lo mismo, que tenemos que considerar al sujeto desde el ámbito cognitivo, afectivo y conductual, ¿ya? El impacto, las consecuencias de la violencia se puede visualizar en eso, pero también la internalización de conducta se sostienen bajo ciertas creencias y estado afectivo que lo predispone a operacionalizar ciertas conductas. Y desde ahí es súper importante que se consideren todos los factores de riesgo, los factores protectores que envuelven al sujeto, considerando el ámbito familiar, la relación de grupos de pares, el ámbito social, cultural y el sistema educativo. Yo creo que esos elementos, esos ámbitos nos permiten, ya sea para diagnosticar, pero también para hacer estrategias de prevención, de promoción o de intervenciones en el caso de que ya exista la violencia en sí mismo. Y de ahí la intervención tiene que ser especializada. Hoy en día hay programas como el COSAM, que cuenta con muy pocos recursos, que presentan muchas problemáticas. Es el programa que de alguna otra manera le presta atención de salud mental en las distintas comunas. Y ahí el llamado también es invertir más, porque la intervención especializada, contar con psiquiatra, con psicólogo, con un equipo multidimensional, requiere de recursos para implementar una intervención especializada, una terapia de reparación o resignificar la experiencia. Se requiere de ese tipo de apoyo para poder asegurar el éxito de la intervención. De lo contrario, va a ser muy complejo de que esa dinámica o exista algún tipo de reparación en el caso de las víctimas. Así es. Bueno, vamos a darle lectura a las opiniones, las reflexiones y las preguntas que nos hace nuestra comunidad Sin Límite. Hay muchísimas, así que voy a tratar de
buscar cuáles son las que podemos responder, porque igual hay unas que son muy amplias y hay otras que estaban como más ligadas al tema de política pública, que de alguna otra forma pudiésemos darle respuesta cuando la próxima semana esté el secretario general de gobierno. ¿Ya? Dice Francisco Morales Bettig, los planes de convivencia escolar incorporan los tipos de violencias autoinfligidas que por supuesto pueden relacionarse con dimensiones relacionales contextuales, historia, cultura, comunidad, población, familia y pares. ¿Saben si, Valentina, ahí tú que estás en un servicio local de educación, los planes de convivencia escolar, si bien sabemos que tienen un protocolo, pero Claro. nosotros teníamos un profe en el magíster que era Oscar Nail, que decía que todo está protocolizado, pero que nadie sigue ni entiende esos protocolos, porque al final lo que solamente quieren es dar respuesta a la supervisión de algún ente gubernamental. Tú, desde el servicio, ahí es vivir, desde lo que te toca. O sea, a propósito de lo que tú estás diciendo, es súper importante de separar dos cosas. Uno, el marco institucional, es decir, la exigencia, las fiscalizaciones, la entrega de informes, responder a la superintendencia o las distintas entidades del Ministerio de Educación. Pero otra cosa muy distinta cuando tú construyes instrumentos de gestión interna desde una lógica participativa. ¿Se entiende? Es decir, la definición de las temáticas o ámbitos tiene que considerar la opinión y la participación de todos los actores de la comunidad educativa y de los órganos de la comunidad educativa. Por ejemplo, consejo de profesores, el consejo escolar, centro de estudiantes. O sea, que los centros de estudiantes no sean solo consultivos, sino que sean resolutivos y que sus opiniones sean incorporadas en los instrumentos de gestión, o sea, no solo en los planes de convivencia, en todo tipo de iniciativas impulsadas por el establecimiento educacional, tiene que incorporar la opinión y la participación activa de todos los actores para que le hagan sentido. O sea, yo creo que más allá del marco normativo, lo que dice la política pública, la operacionalización de las políticas públicas en los establecimientos educacionales tiene que tener una pertinencia territorial. O sea, no es lo mismo diseñar un plan de convivencia escolar en la comuna de Cerro Navia, de la región metropolitana, que, no sé, en Los Ángeles, en Concepción o en la región de Ñuble, por ejemplo. Son realidades territoriales distintas. Entonces, más allá, ahí tendríamos que revisar todos los planes de convivencia a nivel nacional, pero más allá de eso, el llamado y el desafío está en que los profesionales, el director del establecimiento, los asistentes de la educación, los docentes, los auxiliares de aseo, todos construyan de manera participativa, colaborativa y coordinada, y por supuesto incorporando a los centros de padres, a las madres, padres y o apoderados o adultos responsables, porque ellos también juegan un rol clave en la trayectoria formativa de sus hijos e hijas. Profesor, desde el punto de vista académico, ¿los protocolos son una buena política educativa, en su opinión? El uso de protocolos, en general, es una muy buena estrategia, en general, pero tiene que ver con un poco lo que dice Valentina. Es muy importante que estos protocolos, en realidad, a ver, voy a decir como un escenario como ideal, en general. Cuando se producen los cambios en una comunidad escolar, ¿ya? Los cambios en general, y esto se ha estudiado bastante, tiene que ver con que hay algunos, uno podría llamar que hay algunos innovadores, que son aquellos que traen una nueva política, una nueva práctica, una nueva estrategia para poder implementar y les parece y la encontraron por ahí, la encontraron como interesante y la tratan de incorporar. ¿Cuál es el problema con los innovadores en general? Es que no persisten mucho en el cambio, ¿ya? Sino que son los que adoptan, los adoptadores tempranos que se llaman, de esas prácticas, las que las hacen suyas, de alguna forma, y empiezan a practicarlas y a difundirlas dentro del trabajo con los estudiantes, es que se genera una mayor, en el fondo, persistencia frente a un cambio que se quiere hacer dentro de la comunidad. Cuando ese cambio, en el fondo, parte desde esas dinámicas, trabajo con los profesores, trabajo con los estudiantes, lo que se llama en términos organizacionales bottom-up, o sea, desde las bases,
hacia arriba, resulta que al final se genera el protocolo, se genera la estrategia o la política nueva de la escuela gracias a que se empezaron a implementar estrategias exitosas inicialmente. Por otro lado, está el otro lado de la medalla, que son estas estrategias top-down, que son desde arriba hacia abajo. Y que en general esas estrategias tienden al fracaso. ¿Por qué? Porque cuando una directiva dice, mira, te voy a aplicar un protocolo, que un protocolo específico, pero que nadie lo conoce, nadie circuló, nadie lo entendió en realidad, la probabilidad de que se produzca un cambio son cercanas a cero. Entonces, es muy importante esto de la participación, pero finalmente, a propósito de tu pregunta, termina en un protocolo y termina en una política dentro del colegio. Entonces a mí me parece que efectivamente todas estas prácticas tienen que ser finalmente reglamentadas y de alguna forma ordenadas en una normativa, pero obviamente una normativa que le haga sentido al contexto, a la comunidad en particular, y que se adopte claramente. Que hay dos aspectos que me gustaría como destacar con respecto a lo que dice Valentina, que tiene que ver con la cultura y los valores de la comunidad. ¿Ya? Porque es muy importante que la única forma de hacer viva una política es que de alguna forma esté dialogando permanentemente con la cultura y los valores de esa comunidad. No hay otra forma, porque si no va a ser vista como impuesta, como ajena, que en realidad no resuelve los problemas que tenemos acá. Y es por eso que cualquiera de las iniciativas gubernamentales, que son muy buenas y son muy generales, siempre tiene que haber una adaptación a lo cultural, al contexto en el que está, pero a través de esta participación y este sistema como de desde abajo hacia arriba, en el cual se vayan generando las prácticas y de alguna forma el conocimiento y la forma de hacer, el hacer las cosas, sea muy consensuado en general por toda la comunidad en la que están. Pau Constanza dice, en el caso de Los Ángeles es lamentable el resultado, pero finalmente en teoría hay dos víctimas, la que sufrió de abuso, que ahora es atacada porque el agresor tomó ese desenlace, y la familia de ese joven que no tuvo un espacio para comprobar si era o no inocente. La ciudadanía busca terminar con la impunidad y es comprensible. No pueden seguir habiendo abusos que queden ahí y que las víctimas se avergüencen de hablarlo. Lamentablemente en redes sociales no hay cómo comprobar si lo que se denuncia es real o no. Roberto Mellado Mendoza dice, saludos a mi amiga Valentina Rojas. Salud. Salud. Pau Constanza dice, tengo una pregunta. Ustedes que saben de políticas y contextos educativos, ¿han visto centros educacionales que realmente trabajen en un ambiente inclusivo y de solidaridad? Mi hija va a entrar a prekinder. Ella está diagnosticada con TEA, que es trastorno del espectro autista, y es un pánico que a nosotros como padres se nos crea ahora que estamos en proceso de postulación, porque sabemos que no solo los niños pueden ser crueles, sino que también sus padres. ¿Han visto resultados positivos en algunos colegios? ¿En qué puede fijarse un padre o una madre al momento de elegir? Pedazo de tema, que esta pregunta da como para un programa solo con el respecto de la inclusión escolar. Pero tratemos de responderla, profesor. ¿Ha visto a usted alguna experiencia en Chile, en todo lo que usted ha estudiado, no del colegio en particular, sino que como de la visión y la misión que tenga esa institución, que ha podido ayudar? A mí me ha tocado ver buenas prácticas que han instalado algunos establecimientos de la región metropolitana, pero para contestar la inquietud de ella, es súper importante sensibilizar. Una vez que estén en el establecimiento educacional, conversar con todos los actores, porque no podemos dar por hecho de que todos sepan qué es lo que le pasa a no sé si su hijo o su hija. Entonces, es importante educar, informar, estar activo, atento, utilizar la estrategia de comunicación con la profesora jefe, con los distintos actores de la comunidad educativa, para que no solo en el caso de esa estudiante
pueda vivir ciertas situaciones de discriminación, no solo por eso, sino que por ella y por los futuros niños, niñas y adolescentes que padecen algún tipo etcétera, cualquier condición que se encuentre, porque nosotros tenemos que pensar que la educación tiene que ser una educación, además de gratuita, de calidad, tiene que ser una educación inclusiva, que propicie la igualdad, que fomente el desarrollo, o sea, y que a su vez esté centrado en los estudiantes. O sea, para asegurar el éxito de un proyecto educativo tiene que estar centrado en el estudiante para poder garantizar el desarrollo integral, fomentar las competencias, habilidades, generar estrategias metodológicas para que favorezcan la adquisición de aprendizaje y de conocimiento, etc. Entonces, en primer lugar, sensibilizar, utilizar toda la estrategia de comunicación con todos los actores de la comunidad educativa, y lo más importante es que su hija o hijo se sienta cómoda en el espacio, que le haga sentido estar en ese espacio. Así es, profesor, ¿alguna experiencia así cortita, porque ya estamos en el tiempo, pero que pueda darle luces a nuestra integrante de la comunidad Sin Límites? Sí, bueno, no sé si voy a contestar directamente, pero esta pregunta a mí me la han hecho muchas veces, que tiene que ver cómo poder elegir bien esa institución. Y yo diría que es bien importante no irse directamente como a esta... todas las instituciones educacionales tienen de alguna forma un marco reglamentario y una visión y misión que declaran abiertamente muchas veces, incluso una la puede ver en la página web, pero que en general yo diría que son bonitas palabras, pero no sabe uno si eso se da en la práctica. Entonces uno tiene que ir con ciertas preguntas más dirigidas a la comunidad educacional a la cual uno podría postular. Por ejemplo, ¿qué programas específicos están aplicando para el desarrollo de habilidades socioemocionales? ¿Qué programas específicos se han implementado ahora o en el pasado para el manejo del bullying? ¿Qué programas específicos tienen ustedes para la prevención del consumo de sustancias en adolescentes? ¿Tienen algún programa en particular de apoyo a los padres para poder resolver algunas situaciones que son comunes que enfrentan los niños en las distintas transiciones, por ejemplo? Entonces, cuando uno empieza a hacer de alguna forma un check de algunas buenas prácticas, como dice Valentina, porque buenas prácticas en realidad es que efectivamente yo tengo un plan y un programa para poder resolver algunas de las contingencias que sí o sí van a vivir los padres cuando eligen y los niños cuando eligen un establecimiento educacional. Y sorprendentemente hay familias que encuentran esos colegios. Y hay colegios que están muy abiertos y son muy transparentes a mostrar aquello que hay. No quiero dar nombre en particular, pero en la región metropolitana hay instituciones, muchas de ellas dependientes de fundaciones, que hacen una labor extraordinaria, que han trabajado desde hace... a mí me tocó, por ejemplo, no sé si ustedes tienen, y con esto termino, me tocó poder implementar y evaluar desde el punto de vista científico la implementación del programa Kiva, que es un programa anti-bullying, que es un programa que adaptamos, trajimos desde Finlandia, seguimos trabajando muy estrechamente con la gente de Finlandia, Cristina Salmivali, que está en la Universidad de Turku, y estamos permanentemente mejorando un poco todo este programa que tiene que ver con la prevención del bullying. Pero uno de los colegios, que era del grupo control, un par de colegios en realidad del grupo control, que no implementaron este programa, anduvieron muy bien. Y de alguna forma mostraron que en el grupo control se podrían hacer cosas muy buenas. Y fuimos a ver a estos colegios en particular, qué es lo que estaban haciendo. Y efectivamente estaban aplicando programas de prevención muy, muy propios, ¿ya? Pero con mucha conciencia, con mucha aplicación, con mucha fidelidad frente a los elementos centrales que tenían que implementar. Y bueno, fue una muy grata sorpresa en el fondo. Existen experiencias. La mayoría de los colegios no tienen esto, ¿ya? Y es importante decirlo también, y por eso es la necesidad,
Pero hay colegios que sí lo tienen y que están al alcance de las familias más modestas también. También es importante buscarlo y a saber hacer estas preguntas que yo le digo, porque Y también es la forma de asegurarse que las familias estén más tranquilas también al momento del examen. Y también preguntar en esos colegios cuál es el seguimiento y la evaluación que le han hecho a esos programas, porque sabemos, quienes trabajamos en educación, que hay colegios que en el papel, que en el manual de convivencia escolar, tienen hasta los programas finlandeses, pero claro, el papel aguanta harto, entonces la idea es que vayan ustedes preguntando cuál ha sido el seguimiento, a ver, muéstrenme, porque es un derecho que ustedes tienen como apoderados. Absolutamente, absolutamente. Sergio Pinilla dice, llevo 10 años de experiencia en convivencia escolar. Lamentablemente el discurso, las instancias de reflexión, la protocolización, la sobreregulación en la mayoría de los casos ha terminado borrando al sujeto. Y por sobre todo el discurso actual en educación. No está centrado en subjetivizar los discursos, todo lo contrario, el Mineduc se ha encargado de borrar al sujeto. Yera Marita Fiuguet dice, la FUNA es un tipo de justicia social, ya que la justicia como tal no llena la demanda de la gente. A veces las formas no son las mejores, pero sí se ha visto que hay problemas que se resuelven por funas en redes sociales. Bueno, ahí nuestra comunidad se manifiesta y es válido. Rodrigo González dice, ambos sexos han sido siempre víctimas de violencia del sexo opuesto, solo que en distintos ámbitos. Sean valientes y reconozcan ese tipo de cosas de forma pública. No busquen aplausos, sino que busquen hacer psicología, imparcialidad. Si no hacemos consciente la violencia en todos los ámbitos, jamás se acabará esta. No sé a qué le temen con ser objetivos en el tema. Valentina, de hecho, ya estás cayendo en la violencia al decir agresores, tienes ese prejuicio integrado. Cuando es agresores y agresoras, todos o todas los cometen. Por lo demás, el lenguaje construye realidades. En cuanto al bullying, el ciberbullying y las funas, todo eso es violencia y debería tener sanciones para todos por igual y su respectiva intervención. Saludos. Bueno, opiniones de la gente que se manifiesta. Y la última que voy a... No, solo como para aclarar ese punto, coincido con él. Acá no solo los hombres son agresores, sino que también hay mujeres que son agresoras. Me tocó mucho cuando fui directora de programas de Sename visualizar eso, así que solo como para aclarar el punto de que no solo lo estoy estigmatizando a los hombres, sino que es algo transversal. Yo creo que se entendió lo que tú trataste de explicar. Ese tema de los ismos también da para 2 programas más, pero completos. O sea, la reflexión es más profunda ahí. Felipe Cifuentes dice, felicidades, es grato el nivel de conversación. Muchas gracias a toda la comunidad que se ha manifestado en nuestros comentarios por temas de tiempo, porque ya estamos pasados, yo les dije que me tiraran las orejas. No los podemos leer todos, pero vamos con las reflexiones finales. Amigo Gonzalo, algo que podamos concluir. Recojo mucho algo que pareciera ser que es muy relevante para Valentina y es el evitar el primer acto de violencia, que es invisibilizar al otro, ¿no? Valentina ha insistido constantemente en la participación de las comunidades, de las personas, de los afectados, que no es posible construir protocolos, políticas públicas, reglamentos de convivencia si no parten, y ahí también Jorge lo presentaba en este bottom-up, ¿cierto?, de partir de la realidad que existe. Recuerdo a Francisco Varela, que tiene un texto maravilloso sobre la ética encarnada, ¿no? Reconocer que ya hay una ética en nosotros. Pareciera ser que a veces todo está muy mal, todo está muy podrido, y si nos ponemos un poquito, miramos la historia a distancia, de todas maneras podemos ver que lentamente, pero hemos ido mejorando. No recordemos que la primera vez que se aplica, digamos que hay algún juicio en Estados Unidos para defender a los niños fue aplicándole la ley de maltrato animal, ¿no? O sea, ni siquiera los niños tenían los derechos que tenían los animales en Estados Unidos. Hemos ido avanzando, probablemente estamos más conscientes de lo que está ocurriendo, nos duele más. Yo creo que eso igual habla bien de nosotros, ¿no? No quisiera que la gente quedara
con la sensación de que nos estamos yendo a la B, que ya nos falta no solamente Godzilla en Chile y ya tenemos todos los males. Y creo que hemos ido reflexionando, que hay personas que están cada vez más abocadas a esto. Creo que hay mayor sensibilidad. Yo tengo una corporación pequeñita con mi familia, se llama Yo También. Es una corporación que trabajamos el derecho de las personas en situación de discapacidad y nos es posible ver constantemente cómo hay ciertas cosas que han ido cambiando, cómo hay una cultura en las escuelas en donde el niño que presenta alguna discapacidad, alguna diferencia, es acogido a veces incluso con mayor riqueza. No siempre es esta idea en que el ser humano es una especie de pequeño monstruo que intenta devorarse a los demás, digamos. Yo creo que justamente también ahí, y con esto termino, o espero por lo menos, creo que el primer acto, y lo dije en un programa anterior, el primer acto, lo primero que da pie para que uno empiece a odiar a otra persona, para que sea objeto de toda mi furia y violencia, es cuando yo dejo de verla como persona, cuando la deshumanizo, cuando el otro ya para mí no es un ser humano y es una bestia, es un animal, es un agresor, es un come guagua o es un fascista, ¿no? Cuando caemos en esos prejuicios que deshumanizan al otro, entonces me siento con toda la libertad de tirarle todo mi excremento emocional encima. No perder de vista al individuo, no perder de vista a la persona, el respectum, el volver a mirar el respeto como un acto de toma de conciencia constante, a sabiendas que el otro que está al frente mío no tiene por qué responder a las expectativas que yo tengo para él. Muchas gracias, amigo Gonzalo. Muchas de nada, amigo Michael. Amigo Sergio. Yo, como prejuicio, siempre dicen que los abogados hablamos harto, pero yo me voy a defender. Oye, sí, se quedó calladito hoy día. Yo me voy a defender en este acto, en este panel, solo para decir que he tratado de ser lo más concreto y hago una defensa corporativa de mi rubro. Colegiada. Porque, no, al contrario, muy agradecido de Jorge, de Valentina. Yo siempre lo he dicho, cuando de estos ya más de 12 programas que llevamos, cuando me ha tocado compartir con, sobre todo, personas que saben mucho en materia psicológica, filosófica. Obviamente, para uno es una riqueza, de repente el accionar profesional nos lleva mucho más a cosas concretas puntualmente y olvidamos de repente que hay que intentar pensar un poco más en cómo darle una vuelta distinta a las cosas, y yo siempre lo he agradecido y se lo he agradecido también a los panelistas y hoy día derechamente a ti, Jorge, y a ti, Valentina. Mira, el profesor Colombo Campbell, ministro del Tribunal Constitucional en Chile hace unos años, una de las frases en un libro dice: es necesario que las instituciones validen su accionar. Justamente lo llevo a raíz y tratando de cerrar el tema de una de las preguntas que yo hice y asociado a las funas. Las actuaciones de las policías, de los tribunales y especialmente del legislativo, que muchas veces en este último tiempo ha dejado tanto que desear, deben justamente evitar dejar espacios de incertidumbre y así poder desincentivar, evitar que la ciudadanía sea impulsada a creer que la verdadera justicia será la propia y no la institucional, que es lo que hoy día estamos viendo, y Michael lo decía en algunas cosas. Y esto justamente incluye a los adolescentes, a los alumnos, y también incluye a las instituciones que deben satisfacer la necesidad de seguridad de la población y recuperar la confianza en ella. Un elemento que es fundamental para la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad justamente es la confianza, justamente es el volver a creer, justamente es el poder depositar en otro y en otros la posibilidad cierta de creer y de que de ese modo no me voy a equivocar y no voy a no voy a caer en un error propiamente tal. Y eso también le pasa a los niños, obviamente. Creo que me quedo con esto de este programa como aprendizaje, tanto tuyo, Valentina, y también Jorge. Y también de un agradecimiento a los dos por este tiempo. Una vez más nos pasamos, ya esto es una tónica, yo creo que ya hay que empezar a decirle la verdad a los invitados, Michael. Decirle a la gente que esta cuestión no dura una hora. Fue con consentimiento. Hay que ser Hablemos honesto. con honestidad. Claro, yo tengo que ser honesto también con mi señora y decirle que a las 9:45 no vamos a comer los días miércoles, y que va a ser a las 10 y tanto, pero les agradezco. Ha sido un agrado de verdad y muy bueno conocerlos y poder compartir este tiempito. Así es, nosotros al principio les dijimos que les íbamos a pedir algo, que no es sí, puede ser una reflexión, pero nosotros queremos que nos puedan dar un regalo.
y ese regalo es una recomendación con amor. Profesor Jorge, ¿usted qué mensaje, si quiere algún libro, algún texto, alguna investigación, alguna cita filosófica, algo que le podamos usted regalar a esta comunidad sin límites para vivir estos tiempos tan complejos, y más a las personas que son víctimas de estas patologías sociales que estuvimos reflexionando hoy? Algo que nos pueda dejar usted, no sé si se entendió la recomendación con amor. Yo diría volver a leer a Gabriela Mistral. Tiene unos ensayos muy impresionantes en realidad con respecto a la educación y de cómo poder ir practicando y enseñando en el fondo a los niños a ser personas integrales en todos los ámbitos y no solo en el académico. Yo creo que mi recomendación es volver a Gabriela Mistral y una gran educadora en Chile. Y eso. Muchas gracias, profesor. Valentina, ¿alguna recomendación con amor para la comunidad sin límites? Chiquillos, pero antes yo no me puedo ir sin agradecer la invitación a este espacio. Creo que lo pasé increíble, creo que es absolutamente necesario. Y bueno, a modo de recomendación, a pesar de la crisis social, sanitaria y económica, todo escenario, por muy complejo que resulte, puede representar una oportunidad para cambiar, para hacer los cambios que Chile hoy necesita. Y a modo de recomendación, bueno, voy a recomendar un libro que tiene que ver un poco con mi disciplina, es un libro que se llama Psicología Social, de Francisco Morales. Hay un capítulo que habla de la actitud, de los prejuicios, y también hay otro capítulo que les va a ayudar a entender mucho lo que está ocurriendo hoy en día en Chile. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. La verdad es que yo no quiero quedar como mentiroso, me echan la culpa a mí porque soy el que los invita, pero ellos son los que se alargan con las preguntas. ¿Qué voy a hacer yo? Les agradezco. Como viene el tintero, Claro, hay mucha autodisciplina. Un agrado compartir con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por la invitación. Yo gracias, Valentina. Los voy a dejar con un libro que va en la línea de lo que nos decía el profesor, que se llama El chico a quien criaron como perro, otras historias del cuaderno de un psiquiatra infantil, de Bruce Perry, que uno lo puede descargar por Google porque está pirateado, pero bueno. Michael, dale con la cuestión, hombre. Pensé que habíamos hablado ya. Claro, los voy a dejar con una frase también que lo citaba el profesor de Mandela, que dice que aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Así que muchas gracias a toda la comunidad. Muchas gracias. El día viernes en una edición especial, también profundizando el tema de bullying, de ciberbullying y de suicidio adolescente. Y nos vemos con ustedes. Muchas gracias, comparten el video. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge, Valentina. Hasta luego, que esté muy bien. Un saludo, Jorge. Gracias. Igualmente, gracias.